Episodio 10. La destrucción de 1362. Guerra y fuego. Al-Bilbili. Soy Rabí Yehuda ben Shlomo Al-Bilbili, el de Bilbilis, y hoy os hablaré del final trágico del Barrio Nuevo y de toda la judería de Calatayud durante el terrible verano de 1362, cuando la guerra de los dos Pedros trajo la destrucción y el fuego a nuestra ciudad. El cronista Jerónimo Zurita pudo documentar con precisión los horrores de aquel asedio que cambió para siempre el destino de la comunidad judía bilbilitana. El contexto de la guerra. Al-Bilbili, la guerra de los dos Pedros se enfrentó a Pedro I de Castilla, llamado el Cruel, contra Pedro IV de Aragón, el Ceremonioso. En 1362, Pedro I pudo reunir un ejército formidable de unos 30.000 infantes y 12.000 caballeros. Voz de Jerónimo Zurita, cronista del siglo XVI. Pedro I reunió un arsenal de 36 máquinas de guerra, que era la mayor que se hubiese visto en España. Lanzó una gran ofensiva sin declaración previa de guerra contra el reino de Aragón. Al-Bilbili, la invasión castellana pudo coger desprevenido a Pedro IV, que en ese momento se encontraba en Cataluña y había licenciado a casi todas sus tropas tras la paz de Terrer. Tampoco podía contar con las huestes de Enrique de Trastámara, que seguía exiliado en Francia. Voz de Moisés ben Abraham, adelantado de la Aljama. Cuando llegaron las noticias de que las tropas castellanas habían entrado en Aragón, supimos que nuestros días de paz habían terminado. Caían plazas como Alhama, Ateca, Ariza. La guerra se acercaba a Calatayud. El asedio comienza. Al-Bilbili, en junio de 1362, Pedro I pudo poner sitio a Calatayud, ciudad estratégica que guardaba el paso del río Jalón y la vía directa hacia Zaragoza. La ciudad tenía 5 castillos, pero el ejército castellano era abrumador. Voz de David ben Isaac, orfebre del Barrio Nuevo. El 11 de junio vimos aparecer en el horizonte las primeras tropas castellanas. Eran tantas que parecían cubrir toda la llanura. Desde el convento de San Pedro Mártir comenzaron a instalar las máquinas de guerra apuntando directamente hacia nuestra judería. Al-Bilbili Pedro IV pudo mandar evacuar algunas poblaciones de la zona y establecer la defensa en la misma Calatayud. Pero la superioridad numérica castellana era aplastante. Voz de Isaac ben David, comerciante. Intentamos evacuar a las mujeres y niños hacia el interior de la ciudad amurallada, pero las calles estaban abarrotadas de refugiados de otras poblaciones. No había sitio para todos. Muchas familias del Barrio Nuevo tuvieron que quedarse en sus casas. El bombardeo del Barrio Nuevo. Al-Bilbili, las 36 máquinas de guerra castellanas pudieron concentrar su fuego sobre las zonas extramuros de Calatayud, especialmente el Barrio Nuevo y la judería. Voz de Jerónimo Zurita. Las máquinas de guerra lanzaban piedras de gran tamaño que atravesaban las casas como si fueran de papel. El estruendo era ensordecedor y el terror se apoderó de los habitantes. Al-Bilbili, desde el convento de San Pedro Mártir, las catapultas castellanas pudieron bombardear sistemáticamente el Barrio Nuevo. Las casas de tapial no pudieron resistir el impacto de los proyectiles. Voz de Rachel Bat Salomón, superviviente. Las piedras caían día y noche sobre nuestras casas. Veíamos cómo los muros se desplomaban, cómo los tejados se hundían. Los gritos de terror llenaban el aire. No había refugio posible en el Barrio Nuevo. La destrucción a sangre y fuego. Al-Bilbili, según el testimonio de Zurita, la destrucción de Calatayud se llevó a cabo a sangre y fuego, una expresión que pudo reflejar la brutalidad del asedio. Voz de Jerónimo Zurita. La ciudad fue tomada a sangre y fuego. Muchos caballeros y ciudadanos murieron peleando en las murallas y en las calles. Los incendios se extendían por todas partes, devorando casas, talleres y sinagogas. Al-Bilbili, el fuego pudo ser usado como arma de guerra. Las flechas incendiarias y los proyectiles ardiendo pudieron provocar incendios que se extendieron rápidamente por el Barrio Nuevo. Voz de Jacob ben Salomón, último rabino del barrio. Vimos cómo ardían nuestras sinagogas, cómo las llamas devoraban los rollos de la Torá, cómo se desplomaban los muros de nuestro oratorio. El fuego no respetaba nada sagrado ni profano. El horror del asedio. Al-Bilbili, durante casi 3 meses, del 11 de junio al 29 de agosto de 1362, Calatayud pudo resistir el asedio castellano, pero el precio fue terrible para la población civil. Voz de Esther Bat Abraham, madre de familia. Los niños lloraban de hambre y de miedo. No teníamos agua limpia, la comida se agotaba, los heridos gemían en las calles. El olor a muerte y a humo lo impregnaba todo. Al-Bilbili, las temperaturas del incendio pudieron alcanzar más de 1000 grados centígrados, como demuestran las cerámicas vitrificadas encontradas en las excavaciones. El calor era tan intenso que derretía el metal. Voz de Abraham ben Isaac, herrero.
Vi cómo se derretían mis herramientas de hierro, cómo las tejas se convertían en cristal por el calor. Las piedras de las casas estallaban como si fueran nueces. Era como si el mismo infierno hubiera descendido sobre nosotros. La caída de la ciudad. Al Bilbili, sin posibilidades de recibir ayuda en poco tiempo, Calatayud pudo rendirse tras casi 3 meses de duro asedio. La resistencia había sido heroica pero inútil. Voz de Samuel Ben Isaac, defensor de la muralla. Cuando se izó la bandera blanca sobre el castillo mayor, supimos que todo había terminado. Los que pudimos escapar, escapamos. Los que no pudieron perecieron entre las llamas o bajo los escombros. Al Bilbili. La rendición no pudo detener la destrucción. El barrio nuevo, la judería intramuros, las sinagogas, todo quedó reducido a cenizas y escombros. Voz de Jerónimo Zurita. Cuando las tropas castellanas entraron en la ciudad, encontraron un panorama desolador. Barrios enteros habían desaparecido, las calles estaban cubiertas de escombros y el humo seguía elevándose de las ruinas. El final del barrio nuevo. Al Bilbili. El barrio nuevo, que había florecido durante 4 décadas como símbolo de la prosperidad judía extramuros, pudo desaparecer para siempre en el verano de 1362. Voz de Isaac Ben Jacob, último habitante. Cuando volví a buscar los restos de mi casa, no encontré nada. Solo cenizas, piedras ennegrecidas y el silencio de la muerte. El barrio nuevo había dejado de existir. Al Bilbili, las familias que pudieron sobrevivir se dispersaron. Algunas huyeron a otras ciudades, otras se refugiaron en la judería intramuros cuando fue reconstruida años después. Pero el barrio nuevo nunca pudo ser reedificado. Voz de Moisés Ben David, superviviente. Perdimos todo, nuestras casas, nuestros talleres, nuestro oratorio, nuestros recuerdos. Pero lo más doloroso fue perder a tantos vecinos, a tantos amigos que no pudieron escapar del fuego. Las evidencias arqueológicas. Al Bilbili, más de 6 siglos después, las excavaciones arqueológicas pudieron confirmar la violencia de aquella destrucción documentada por Zurita. Voz de José Luis Cebolla, arqueólogo. Encontramos capas de cenizas de hasta medio metro de espesor, maderos carbonizados, clavos retorcidos por el calor, cerámicas vitrificadas. Todo confirma que el incendio fue devastador y que las temperaturas alcanzaron niveles extremos. La memoria de la destrucción. Al Bilbili, la destrucción de 1362 pudo marcar el final de una época dorada para la judería de Calatayud. Aunque la comunidad se recuperó parcialmente en las décadas siguientes, nunca volvió a alcanzar la prosperidad anterior. Voz de descendiente moderno. Las excavaciones del barrio nuevo mostraron el peso de aquella tragedia. Cada fragmento cerámico, cada muro derruido nos habla del sufrimiento de nuestros antepasados. Al Bilbili, el testimonio de Zurita y las evidencias arqueológicas se complementan para ofrecernos un relato completo de aquellos días terribles. La historia y la arqueología pudieron unirse para devolver la voz a quienes la perdieron en el fuego. Voz de Jerónimo Zurita. Que sirva este relato para recordar los horrores de la guerra y el precio que pagan siempre los inocentes cuando los poderosos dirimen sus diferencias con la espada y el fuego. Reflexión final. Al Bilbili, la destrucción del barrio nuevo en 1362 pudo ser más que un episodio de guerra, fue el final de un sueño, la interrupción violenta de vidas prósperas, la pérdida irreparable de un patrimonio cultural y humano. Cuando contemplamos hoy las excavaciones, cuando leemos el testimonio de Zurita, cuando tocamos los fragmentos de cerámica vitrificada por el fuego, no solo estamos estudiando el pasado, estamos recordando que la guerra siempre cobra su precio más alto entre los inocentes. El barrio nuevo desapareció en el fuego de 1362, pero su memoria permanece viva en cada hallazgo arqueológico, en cada documento histórico, en cada historia que contamos para que no se olvide. Porque olvidar sería permitir que aquellas vidas se perdieran 2 veces, una en el fuego de la guerra, otra en el silencio del olvido. Dirección y producción, Javier Bona.